¿Te ha pasado alguna vez que no puedes dejar de pensar en algo que te preocupa o te molesta? ¿Has quedado en algún momento atrapado o atrapada en un bucle de pensamientos negativos que te agotan mental y emocionalmente? Si es así, seguramente has sufrido lo que se llaman pensamientos rumiantes. Quédate que hoy vamos a hablar sobre qué son los pensamientos rumiantes y cómo hacer para calmarlos. Hola, mi nombre es Belén López y soy licenciada en psicología, especializada en terapia psicoanalítica, y me apasiona ayudar a las personas a alcanzar su propósito, sus metas, y que estén más conectadas con sus propios deseos. Espero que estén muy, pero muy bien, y hoy con ganas de meternos un poco más de lleno en esto de los pensamientos rumiantes y adquirir nuevas herramientas para poder superarlos. Comencemos. ¿Qué son los pensamientos rumiantes? Como su nombre lo indica, son pensamientos que aparecen de manera repentina, de manera involuntaria, y que suelen ser pensamientos repetitivos. La mayoría de las veces, absolutamente todas las veces, son de contenido negativo. Están relacionados con situaciones emocionales o bien con escenas que hemos vivido. Para que esto quede más claro, a ver, intento hacer algo y no me sale bien. Entonces empieza a aparecer en mi pensamiento de siempre hago las cosas mal, nunca voy a lograr todo lo que quiero, porque siempre por H o por B lo termino arruinando. Ese es un ejemplo muy claro de un pensamiento rumiante. Y otro tipo de ejemplos de pensamientos rumiantes más ligados a algún tipo de situación que seguramente la gran mayoría de nosotros y de nosotras lo hemos vivido en algún momento es: tenemos un entredicho o algún tipo de situación con fulanito o con menganita, y nos quedamos pensando cómo tendríamos que haber actuado en ese momento o cómo tendríamos que haber respondido en ese momento, ¿no? Es el típico pensamiento de: si yo hubiera hecho X, hubiera sucedido Z, y entonces si yo hubiera contestado de tal manera, la cosa hubiera sido completamente distinta. El problema fundamental de este tipo de pensamientos es que no resuelve nuestras situaciones, sino más bien todo lo contrario, las agrandan, las maximizan. Esto, ¿no? De, bueno, me salió mal algo específico y entonces yo generalizo y digo que todo me sale mal en esta vida. Entonces el punto está en que el quedarse en este tipo de pensamientos negativos, porque claramente los pensamientos rumiantes, la gran mayoría, como dijimos anteriormente, son pensamientos negativos, lo que hace es que perdamos de vista la posibilidad de cambio. El cambio quede como en un segundo plano, y fundamentalmente nos desconectan del disfrute, ¿no? El quedarse enganchado o enganchada a este tipo de pensamientos, por lo general nos cambia el humor. Nos podemos poner de mal humor, nos podemos poner tristes, y pensándolo más a largo plazo, pueden llevar a situaciones de ansiedad, mucho más a largo plazo, puede generar ataques de pánico, depresión, un montón de situaciones que son complejas, que ya implican una situación un poco más grave, ¿no? Entonces, lo ideal es poder, con estos pensamientos, pasar de alguna manera a la acción. Este tipo de pensamientos pueden denominarse como una defensa, como un tipo de defensa frente claramente a un conflicto interno, ¿no? Puede ser un conflicto inconsciente, puede tener que ver con culpas, con traumas, con miedos, con situaciones no resueltas del pasado, con deseos que queremos realizar y nos resultan muy difíciles. Es lo que se denomina en psicoanálisis como el super yo. Y el super yo empieza a lanzarnos estos pensamientos cuando está en conflicto fundamentalmente con el inconsciente. Entonces, frente a la persistencia de este tipo de pensamientos, si vos estás todo el tiempo con estos pensamientos que te agotan mentalmente, que te agotan emocionalmente, que te generan malestar, es fundamental que puedas pedir ayuda, que puedas acercarte a alguien, comentarle lo que está sucediendo y, bien, pedir ayuda a un profesional de la salud mental, empezar una terapia.
Y ahora sí pasamos a los tips. ¿Qué hacemos con estos pensamientos? ¿Qué podemos hacer con estos pensamientos? Y la respuesta fundamental siempre es el autoconocimiento. En primer lugar, preguntarte, ¿en qué momentos del día aparecen estos pensamientos? ¿Aparecen apenas te levantás? ¿Aparecen cuando te vas a ir a dormir? ¿Aparecen en una situación, qué sé yo, en el medio del trabajo? ¿En qué momento aparecen estos pensamientos? En segundo lugar, y fundamental, ¿qué me están diciendo esos pensamientos? ¿Tienen que ver con un tema específico? ¿Tienen que ver con situaciones del pasado? ¿Tienen que ver con situaciones de lo que podría llegar a suceder en el futuro? ¿Me están diciendo cosas feas sobre mí mismo, sobre mí misma? ¿Qué es lo que me dicen esos pensamientos? En tercer lugar, y esto acá viene una de las partes más difíciles, que esto lleva mucha paciencia, mucho tiempo, mucha constancia, y es empezar a identificar en qué momentos esos pensamientos se están haciendo presentes. Es decir, cuando están empezando a aparecer, poder decirme a mí mismo o a mí misma, estos pensamientos están apareciendo de vuelta. ¿Qué puedo hacer para salir de esta situación? ¿Por qué digo que esto es difícil? ¿Por qué? Porque por lo general nos terminamos enganchando en estos pensamientos. Quedamos tan enganchados, tan enganchadas, que lo que hacemos es agrandarlos cada vez más. Y el trabajo, que es muy difícil, es poder determinar en qué momento están apareciendo y tomar acción para poder salir de esa situación. Una vez que identificamos que están empezando a aparecer esos pensamientos y que no tenemos ganas de engancharnos en esos pensamientos, vamos a pensar, bueno, ¿cuáles son las cosas que me ayudan a distraerme, a pasar un buen momento? Algunos dirán, bueno, me voy a poner un poco de música. Algunos otros se irán a caminar un rato. Otros se pondrán a hacer ejercicio. Cada quien puede ir construyendo las propias herramientas que lo ayuden a salir de esa situación. Por lo general, lo que ayuda en estos momentos es conectarnos más que nada con lo sensorial. Por eso digo lo de la música, lo de hacer ejercicio, lo de salir a caminar, puede ser ponernos a meditar, puede ser comer algo rico. El punto está, lo más difícil es el punto anterior, identificar en qué momento está sucediendo que aparece ese pensamiento y no engancharme. Para no engancharme, necesito necesariamente, valga la redundancia, pasar a la acción. Y pasar a la acción es pasar a hacer algo que me desconecte de mi cabeza en ese momento. Y cada quien, insisto, irá construyendo sus propias herramientas. El punto está en, bueno, ¿qué es lo que me ayuda a desconectarme? ¿Qué es lo que me conecta con el disfrute, con el bienestar? Que haga que yo no me quede enroscado o enroscada en ese tipo de pensamientos. Lo fundamental de esto es la persistencia y sobre todo, la paciencia. Ténganse paciencia. Esto no es algo que se haga de un día para el otro. El poder empezar a identificar en qué momentos aparecen estos pensamientos y no engancharnos y pasar a la acción para desconectarnos de esa situación es muy difícil. No es algo que digas, listo, me desconecté. Implica paciencia, implica tiempo e implica práctica. Por último, y esto ya lo dije anteriormente, pero lo vuelvo a repetir, si sentís que estos pensamientos son muy persistentes, que te generan agobio y muchísimo malestar y muchísima angustia, lo mejor es que podés hacer es acudir a un profesional de la salud mental. Hacer terapia es crear un espacio donde poder hablar de las cosas que nos pasan, de poder buscar nuevas herramientas, de poder afrontar situaciones de manera completamente distinta. Pero insisto, lo que peor podemos hacer es quedarnos en esos pensamientos. La manera de romper con esos pensamientos rumiantes que están ahí dando vueltas es necesariamente pasar a la acción. Podés intentar con las cuestiones que te dije anteriormente, empezar a identificar en qué momento surgen, de qué se tratan esos pensamientos, cuáles son las cosas que me ayudan a desconectarme, pero que si ves que con esa práctica no es suficiente, no te quedes agobiado o agobiada en esos pensamientos.
pasa a la acción. Y pasar a la acción es poder hacer una consulta con un terapeuta de salud mental. Hemos llegado al final por el día de hoy. Gracias por compartir este ratito conmigo. Si les gustó el video, háganmelo saber poniéndole un me gusta. Me encantaría que me dejen en los comentarios cuáles son las estrategias que ustedes utilizan frente a situaciones en las cuales se ven envueltos en este tipo de pensamientos, cómo hacen para pasar a la acción, para pasar a otra cosa, para pasar a otro tema. Y también si les gustaría que charle sobre otras cuestiones, sobre ansiedad, depresión y demás, también me encantaría que me lo hagan saber. Como siempre, un placer compartir con ustedes y nos vemos la próxima. ¡Mua!